Bueno, buenas tardes a todos. Ante todo, gracias a todos los conectados. Siendo las 18:03, vamos a dar comienzo a esta charla. Esta es la tercera charla abierta de nuestra Comisión de Cirujanos Jóvenes de la Asociación Argentina de Cirugía. Y hoy tenemos el gusto de tenerlo al doctor Vadim Mishanchuk, que es un abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires, especialista en Derecho Penal, responsabilidad profesional médica, asesor en temas de salud y abogado de la Asociación de Médicos Municipales. Lleva 25 años dedicado a los aspectos legales de la práctica médica y quirúrgica, lo cual para nosotros es un tema sumamente importante. No tengo dudas que va a ser una charla sumamente interesante para todos nosotros. Además, como comentadores, en la mesa de comentadores del día de hoy tenemos a la doctora Aldana Nieri. La doctora es cirujana del Hospital Bicentenario Esteban Echeverría y además médica legista. El doctor Facundo Alonso Quintas, cirujano del Hospital General de Agudos Cosme Argerich y además también médico legista. Y el doctor Carlos Lazarino, cirujano del Hospital Marie Curie también, y también médico legista. Además, todos estos comentadores para nosotros es un gusto tenerlos, porque además de ser cirujanos, son cirujanos jóvenes, que bueno, es a donde estamos apuntando con todas nuestras actividades y todas nuestras iniciativas. Así que bueno, sin quitarles más tiempo, si les parece, doctor Vadim, un gusto tenerlo aquí. Le damos pie a la audiencia, es todo suyo el espacio. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que encantado con la invitación. Hace muchos años que trabajo para ustedes y la verdad es que últimamente estoy trabajando fuertemente en lo que es la prevención. Los felicito, celebro este tipo de charlas. Es mejor tenerlas antes de que te haya llegado la notificación de una demanda o de una denuncia penal. Y la verdad que durante este rato que vamos a estar juntos voy a tirar una serie de máximas que suelen caer como un baldazo de agua fría. Y ya arranco. La primera es, no hay profesional de la salud que termine su carrera sin haber pasado por tribunales. ¿Sí? Por eso es tan importante. Y esto que digo no es mala onda, esto que digo no es porque sea una persona pesimista, sino todo lo contrario. Los que me conocen saben que siempre veo la mitad del vaso llena y que soy una persona muy optimista. Esto tiene que ver con un dato de la realidad. Y vieron que dicen que hay un dicho que dice que algunos nacen con estrella y otros nacen estrellados. Bueno, por tribunales van a pasar todos y no es un mal augurio, es un dato de la realidad. Los que nacieron con estrella van a pasar como testigos, es decir, no van a estar implicados en la investigación judicial, sino que van a ser terceros que puedan aportar datos. Y los que nacieron estrellados van a pasar como demandados o como denunciados. ¿Por qué hago esta diferencia? Seguramente todos la saben. Hoy el conocimiento acerca de las cuestiones legales lamentablemente es alto por la cantidad de juicios que hay. Y la diferencia está entre, se le dice demandado a aquel que es involucrado en un proceso civil y se le dice denunciado o querellado a aquel que es involucrado en un proceso penal. La diferencia de ambos procesos es que en los juicios civiles te reclaman plata, es decir, una indemnización, y en los juicios penales es donde está en juego tu matrícula. Muchas veces estos procesos se dan en el mismo tiempo, es decir, van juntos. Otras veces empieza primero el civil y después sigue el penal, y otras veces arranca el penal y después el civil. Es importante que tengan en cuenta que este tipo de procesos son muy diferentes unos de otros. Primero por lo que dije, que tienen una finalidad completamente diferente. Unos tienen que ver con la posibilidad de que te inhabiliten la matrícula y otros tienen que ver con la posibilidad de tener que pagar una indemnización. Pero los carriles por los andariveles por donde caminan esos procesos son distintos. Una cosa es un juzgado civil y otra cosa es un juzgado penal. Así que bueno, sentada esa primer máxima que dice que ningún médico termina su carrera sin pasar por tribunales, avanzo y voy a una segunda máxima,
que en realidad si estuviéramos cara a cara les haría esta pregunta, les daría un ratito para pensar y contestar, pero bueno, no sé si va a ser posible en este contexto. La segunda es, ya que todos van a pasar por tribunales, ¿saben a quiénes les va bien en tribunales? Bueno, esta pregunta personalmente suele dar lugar a chistes, a sonrisas, a risas, comentarios, etcétera, etcétera. Pero bueno, en tribunales sale bien parado, no el que dice la verdad, no el que hizo las cosas bien. En tribunales sale bien parado el que puede probar lo que dice. Entonces, primera máxima, nadie va a zafar de pasar por tribunales. Muchos de los cirujanos jóvenes que nos están escuchando y que no me conocen van a decir, este tipo es un agorero, a mí nunca me va a pasar. Bueno, graso error. Segundo punto, ¿a quién le va a ir bien en tribunales cuando tenga que ir, ya sea a declarar como testigo, como demandado, como imputado? Al que pueda probar lo que dice. Al que pueda probar que hizo lo que dice que hizo. ¿Y cómo llegamos a ese punto? ¿Cómo prueba un médico que hizo lo que dice que hizo? A través de la historia clínica, a través del parte quirúrgico, a través del consentimiento informado. Tres elementos, tres herramientas de trabajo que ustedes tienen, sobre las cuales se ha hablado muchísimo. Debe haber miles y miles de charlas dadas, de actividades académicas, y debe haber cientos y cientos de libros que hablan sobre el tema y un montón más de trabajos. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa que año tras año yo sigo trabajando para ustedes y sigo viendo malas historias clínicas, malos consentimientos informados y malos partes quirúrgicos? Después les voy a dar una serie de ideas de qué es lo que veo y por qué digo que son malos. Yo entiendo lo que pasa. Falta de tiempo, cansancio. También entiendo que hay una falta de comprensión de la importancia que tiene esa documentación. Miren, en este marco jurídico en el que trabaja el médico, la mitad es lo asistencial. La mitad de tu acto médico es lo asistencial. Y la otra mitad es lo registral. Es decir, es cómo lo anotás. Entonces, esta segunda máxima que te dice, che, vas a pasar por tribunales y para que te vaya bien vas a poder probar tenés que poder probar lo que decís, tiene que ver con esto. No nos tomemos a la ligera lo que es hacer una historia clínica, una evolución de postoperatorio. Si yo tuviera que decir, si hubiese un ranking de cuestiones quirúrgicas que llevan a un médico a tribunales, les diría que hasta los posoperatorios o los problemas que hay en el posoperatorio le ganan a los problemas estrictamente quirúrgicos. Les podría decir, ya que estoy hablando con cirujanos, que errores de técnica son mínimos, que son bajísimos los juicios que tengo por errores de técnica, pero que son altísimos la cantidad de juicios que tengo por seguimientos defectuosos de los posoperatorios. Situaciones que terminan en una sepsis o que terminan con un paciente chocado. Porque no el cirujano, pero sí quizás quienes siguieron al paciente minimizaron algún signo o síntoma que estaba sonando como una luz de alarma en el tablero de un auto, la luz, testigo del tablero que te dice, che, acá está pasando algo, y uno sigue para adelante confiado en que no va a pasar, porque estamos acostumbrados a trabajar con esas luces que se nos prenden y seguimos para adelante. Entonces, la tercer máxima tiene que ver con esto, ya les dije dos. La tercer máxima es la siguiente. Muchos juicios tienen que ver con que desconocemos la importancia de registrar el acto médico. Muchos juicios tienen que ver con que desconocemos que en los últimos 15 años salieron un montón de leyes que se meten en la actividad del médico. Otra pregunta les hago, y sería mucho más divertido si estuviéramos personalmente, porque les podría ver la cara, la expresión. ¿No sienten ustedes, no perciben ustedes que cada vez más las leyes se meten en el mundo de los médicos?
¿No perciben ustedes que cada vez más, cuando están frente a un paciente con determinadas características, de repente piensan, che, ¿habrá alguna ley que habla sobre esto? ¿Habrá alguna norma que me diga cómo que tengo que manejarme? Y está bien que sientan eso. ¿Por qué? Porque en los últimos años salieron un montón de leyes. A ver, primero, salió una ley que te dice, después me dirán si la conocen, si no la conocen, si conociéndola, si la leyeron, si la entendieron. Hay una ley que te dice cómo se hace una historia clínica. Esa misma ley te dice cómo tiene que funcionar una historia clínica electrónica, que no es una historia clínica de Word. No podés decir yo tengo historia clínica electrónica porque la hago en una computadora, no. Hay una ley que dice cómo se tiene que hacer el consentimiento informado. En qué casos el consentimiento informado tiene que ser escrito en papel y con la firma del médico y del paciente, y en qué casos solamente el médico puede anotar en la historia clínica o en la ficha de consultorio que le pidió el consentimiento al médico, lo que se llama el consentimiento verbal. Hay una ley para cada una de esas cosas, y ni hablar de las leyes sobre muerte digna, de las leyes sobre IVE y un montón de otras leyes que fueron saliendo en los últimos años. Entonces, acá hay una serie de situaciones que además se agravaron con la pandemia. Un montón de situaciones que ya venían con una serie de problemas y que la pandemia las agravó. Se sumó la telemedicina, que también hoy tiene un marco regulatorio y no es que te puedes largar a hacer telemedicina de cualquier manera, hay que cumplir con ciertos requisitos que así lo establece la ley. Así que bueno, esta es una pequeña introducción. Hablaba con los organizadores que a mí me gusta escuchar lo que le pasa a la gente, escuchar lo que le pasa a los médicos y tratar de aprovechar mi experiencia de más de 20 años de caminar por tribunales y antes trabajar adentro de tribunales para poder darles la visión que tiene un abogado que conoce las leyes que regulan la actividad de los médicos y que están opinando los jueces últimamente sobre esos temas. Así que si les parece bien, hacemos un corte acá en mi parte y le damos vía libre a la gente que puede preguntar a través de ustedes y yo intentaré contestar todas las preguntas que ustedes tengan y todas las dudas. Perfecto, perfecto, Vadim. Muchísimas gracias por la introducción. Sumamente interesante todo lo que comentás y la verdad que prende mucho nuestras antenas. La idea para todos los conectados es que podamos ir transmitiendo las preguntas en el área del chat. Una vez que los comentadores realicen sus preguntas, la idea es darle esta dinámica de preguntas y respuestas, porque creo que ahí es donde queremos apuntar, a que Vadim pueda contestarnos las dudas que tenemos nosotros. Así que vamos a proceder primero al comentario y a las preguntas de nuestros comentadores del panel, y luego seguiremos con las preguntas del chat que la audiencia tenga para transmitir. Venimos bien, excelente, con 100 conectados, un día feriado, la verdad muchísimas gracias a todos los que participan. Bueno, Aldana, como cirujana, joven y médica legista, ¿qué comentario te merece? ¿Qué pregunta tenés para transmitirle al doctor Michanchuk? Bueno, buenas tardes para todos. Algo que creo que nos pasa a todos nosotros en la práctica diaria es que en alguna circunstancia nos vimos con algún paciente que nos estaba grabando un informe, grabando una devolución o un parte o lo que fuere, o en la guardia o en una situación de un parte médico cualquiera, que nos estuvieran grabando con el celular sin nuestro consentimiento. Que de repente nos encontramos que sacan un celular, lo vemos activado o lo que sea. Quería saber hasta dónde nosotros tenemos, digamos, hasta dónde estamos protegidos, porque esto, si bien puede ser, digamos, sin malas intenciones y para transmitírselo al resto de los familiares, también podría ser tranquilamente tomado para, digamos, una judicialización o algo en caso de ver una causa, o a veces nosotros mismos nos damos cuenta que los pacientes son confrontativos, o los familiares, mejor dicho, son confrontativos, y nos encontramos en esa situación que nos están grabando. Incluso ahora que muchas veces nos pasa que no podemos dejar entrar a ningún familiar por un tema de todo lo que es la pandemia, que se limita mucho el ingreso de familiares. Si bien damos informes por teléfono nosotros, en la situación esta en la que nos encontramos, que nos están grabando sin nuestro consentimiento. Y aprovechando esto también,
cuando es utilizada nuestra imagen, por ahí nos sacaron una foto sin que nos demos cuenta, y nos publican en redes sociales, no con en general no son con intenciones de agradecimiento, sino más punitivas, publicando nuestros nombres, que nosotros por ahí entregamos una receta con nuestro sello y lo usan para este tipo de actos. Bueno, es una consulta que recibo habitualmente y tiene que ver con una situación social en la que estamos viviendo, donde el paciente y el familiar del paciente está cada vez más querellante. Es importante saber que el nuevo Código Civil, ya no tan nuevo porque es del año 2015, establece que no está permitido captar la imagen y la voz de las personas sin su consentimiento. Así que sí hay un marco legal que los habilita a no permitir que se los esté filmando o grabando, pero como abogado que trabaja para ustedes, soy consciente de que a veces las situaciones se ponen un poco tensas, como para decirles, bueno, le tenés que decir que no te pueden grabar o que no te pueden filmar. Les quiero contar que he tenido muy buenas experiencias con algunas instituciones chicas que han usado cartelería y que en la cartelería han puesto que no está permitido el uso de celulares, ni la toma de fotografías, y eso tiene que ver con el derecho que tiene el integrante del equipo de salud, sea médico, enfermero, obstétrica, psicólogo, y también con el derecho de terceras personas que no la filmen en una sala de espera. Así que es un muy buen punto a trabajar. Esto no se da de un día para el otro, de la noche a la mañana, pero sí es muy bueno trabajar como con las instituciones y empezar por la cartelería, porque sé perfectamente y me ha tocado participar de situaciones de extrema violencia en algunos hospitales, clínicas y sanatorios, y sé que la gente se pone muy violenta. He vivido en carne propia agresiones en el Hospital Piñero o en un sanatorio de la zona de Palermo por estar como abogado de los médicos, así que sé perfectamente a lo que ustedes se enfrentan. Así que lo más importante es saber que el marco legal protege a la persona, al médico en este caso. ¿Cómo manejarlo? Y lo ideal es charlarlo con los directivos de la institución y empezar con el tema de la cartelería. Si así todo alguien capta tu imagen o te graba y la reproduce, obviamente carta documento al medio o denuncia si es una red social, ya hay fallos donde hubo condenas por calumnias e injurias a través de las redes. Es decir, así que el marco legal está, se puede activar, las herramientas preventivas son la cartelería y bueno, eso es el tema de los scratches en las redes. Nosotros al principio de la pandemia hicimos una gran movida y denunciamos un montón de scratches contra médicos porque los vecinos no querían que trabajaran, que vivieran en los edificios, no sé si se acuerdan, pero he hecho varias denuncias al respecto, y al menos en la Ciudad de Buenos Aires salió una ley anti-scratche, que es que agrava las sanciones cuando estos scratches son cometidos en contra de un médico. Así que bueno, el tema es conocer el marco legal, saber que hay normas que nos sirven para defendernos si el ataque ya existió, y también medidas preventivas como la cartelería. Y cuando dijiste, Aldana, el tema de los informes, hay un tip que yo siempre le doy a los equipos de salud y es el siguiente. Cuando un paciente se interna, yo les hago poner en el consentimiento de internación a quién el paciente autoriza para que los médicos le den información, porque si no, ustedes que son un recurso humano tan valioso, no pueden estar dando 3, 4, 5 o hasta 20 informes sobre el mismo paciente a distintos familiares. Primero porque se exponen al delito, a cometer el delito de violación del secreto profesional. Y segundo porque ustedes están para otra cosa. Así que es un buen tip para trasladar a la institución donde cada uno de ustedes trabaja, o personalmente hacerlo ustedes, cuando están a cargo de un paciente, decirle, vos a quién querés que le dé información, y ustedes tienen ahí esa herramienta que les permite decir, si viene un primo, si viene un vecino, si viene un compañero de trabajo, decir, mira, solamente nos autorizó a darle información a tal persona. Lo lamento muchísimo, comunícate con esa persona, pero es el derecho que tiene el paciente y es mi obligación cumplirlo y respetarlo. Excelente, excelente, muy, muy interesante
la respuesta. También la cartelería nos puede dar también una suerte de respaldo para cuando tengamos que decírselo al paciente, ¿no es cierto? Decirle, bueno, Sí, la sí, sí, sí. institución. Después, si necesitan saber qué normas citar, Manuel, tienen que tener la tranquilidad de que esta charla no empieza y termina acá. Si de todos los puntos que hablamos en esta charla, después ustedes me quieren preguntar, che, ¿cuál es la norma que hay que poner en el cartelito? ¿O cuál es la norma que hay que citar para que el paciente autorice a una o a dos personas para recibir la información? Se ponen en contacto conmigo sin ningún compromiso. La idea es trabajar en la prevención porque ustedes se lo merecen. Excelente, excelente. Muy, muy interesante eso también. Lo vamos a tener en cuenta porque va a ser de mucha utilidad. Facu, tu comentario, pregunta. Bueno, buenas tardes. Bueno, mi pregunta va un poquito dirigida a lo que es la prevención, o más que la prevención, la preparación para una situación de litigio. Te quería preguntar o que nos digas cuál es tu recomendación, por ejemplo, ante un paciente o un familiar beligerante, donde después de una cirugía o un tratamiento las cosas no salieron como nosotros esperábamos o muchas veces como los pacientes o los familiares esperaban y nos amenazan con iniciar alguna acción judicial. Vos recomendás una consulta con ustedes temprana, porque desde ese momento hasta una futura citación va a pasar tiempo, la gente se olvida. ¿Qué nos podés orientar con respecto a eso? Bueno, cada caso es único, así que no suelo dar reglas generales porque se pueden interpretar como que siempre es así. Lo primero y lo más efectivo es un buen consentimiento. Ustedes van a ver que muchas veces hablo de historia clínica, de consentimiento informado de parte quirúrgico, y yo sé que suena a cliché y suena a que el tema está gastado. De ninguna manera. Un muy buen consentimiento te ayuda a prevenir litigios y conflictos. Cuando el consentimiento está bien hecho y el paciente o el familiar del paciente pide la historia clínica y siempre se la llevan a un perito o a un estudio jurídico que se dedica a hacer juicios contra médicos, desalienta mucho a aquel que se dedica a hacer juicios contra médicos el hecho de que el consentimiento esté bien hecho. Por eso los invito a que un día hablemos un día entero sobre consentimiento informado, porque la ley dice cómo hay que hacer los consentimientos informados. Así que la primera medida, el primer tip práctico es laburen muy bien el tema de los consentimientos. Y después, si hay un paciente, un familiar del paciente, que los hostiga con esto de que les va a hacer juicio, ustedes con absoluta tranquilidad nos tienen que delegar el tema a nosotros. Y en mi caso particular y personal, yo no tengo ningún problema en que le digan, ponete en contacto con el abogado de la Asociación de Médicos Municipales, y van a ver cómo la presión sobre ustedes disminuye. Ustedes no están para recibir esa presión. Y si es necesario, hacemos una denuncia por hostigamiento. Esas extorsiones no van. El médico no puede soportar ser extorsionado por un mal resultado. Mira, si hubo un mal resultado, que vaya por los caminos que corresponden, que son los caminos legales, un proceso civil, un proceso penal. No hay ninguna necesidad de que ustedes estén soportando mensajitos de WhatsApp del paciente o de familiares, como a veces la gente se toma el atrevimiento de mandarles con ciertas amenazas o extorsiones, a veces veladas y otras veces directas. Así que, en primer lugar, previo a todo, un muy buen consentimiento. Si ya pasó, a pesar de tener el buen consentimiento, delegar el problema en la gente que se tiene que ocupar. O sea, ustedes tienen un respaldo, que podrá ser médicos municipales u otra institución, la que sea, y nosotros nos ocuparemos según el caso. Hay casos donde ni siquiera nosotros le damos cabida o entidad porque sabemos que eso se deshace automáticamente, y hay otros casos donde hablo de una hipótesis de mínima y una hipótesis de máxima, donde hacemos una denuncia por hostigamiento, extorsión o coacción. Bárbaro.
Carlos Lazarino, un comentario de tu experiencia o una pregunta para Vadim? Bueno, yo sí tengo dos preguntas. Antes que nada quería agradecer, antes que nada agradecer a la Comisión de Cirujanos Jóvenes y a la AAC por este espacio participativo que al momento tiene más de 100 asistentes virtuales, con lo cual eso demuestra el interés que tenemos los cirujanos jóvenes, ¿no?, por esta temática. Agradecer también a las secretarias administrativas de la AAC, que sé que son el motor de este tipo de actividades. Gracias a vos también, Vadim, por tu trabajo y tu compromiso con los médicos. Claramente tenés mucha experiencia y el enfoque de prevención resulta absolutamente necesario en este sentido. Te quería hacer dos preguntas y veo que hay muchas preguntas también de los asistentes, así que quizás alguna se superponga un poco con alguna. La primera es respecto a la telemedicina. Incluso vos nombraste los medios de WhatsApp. Eh, ¿Cuál es, digamos, tu opinión respecto a esta nueva medicina que estamos ejerciendo a través de los medios virtuales? Y la segunda, ya un poco más personal, es si vos en una frase, en unas pocas palabras, nos podrías dar un consejo a todos los cirujanos jóvenes respecto a la prevención y nos digas casi a modo paternalista una frase que nos podamos llevar como modo de conclusión para tener en la práctica el día de mañana. Perfecto. Bueno, en primer lugar quiero decirles que si ustedes ven una charla mía de hace 3 años y yo ya hablaba sobre telemedicina, vieron el dicho que dice nadie resiste un archivo. Bueno, es verdad, porque yo era bastante crítico con la telemedicina, siempre sostuve que nunca una consulta virtual va a reemplazar la consulta presencial, y después vino la pandemia y me di cuenta que ante la nada o una consulta virtual es mejor la consulta virtual. Así que bueno, primero hago esa aclaración. En este contexto y frente a este escenario que estamos viviendo, y frente a las necesidades de la gente y la respuesta no del todo satisfactoria que brinda el sistema público y el sistema privado a la cantidad de demanda que hay de consultas, entiendo que, ojo lo que voy a decir, escuchen bien, entiendo que la telemedicina es una herramienta que bien utilizada puede ser beneficiosa para el paciente y para el médico. Pero así como digo eso, también les tengo que decir que mal utilizada puede ser un problema para el paciente y un riesgo médico legal muy alto para el médico. Las razones son obvias. Vos no podés palpar un abdomen a través de la pantalla. Entonces, la telemedicina, que hoy en Argentina ya tiene un marco legal, tiene 3 resoluciones del Ministerio de Salud, tiene una resolución de la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación y tiene una ley, que es la misma que habla sobre recetas digitales y telemedicina, que modifica la ley de ejercicio legal de la medicina y dice expresamente que se autorizan las consultas no presenciales, pero la telemedicina no se puede ejercer de cualquier manera, hay que cumplir con ciertos requisitos que la ley establece. Y la ley establece que hay que registrar el acto médico, que hay que explicarle al paciente que las consultas no presenciales no son iguales a las consultas presenciales porque hay maniobras semiológicas que vos no podés hacer, no podés ver cómo entra el paciente caminando al consultorio, si tiene una dificultad para subirse a la camilla, no lo podés palpar, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que dar pautas de alarma, hay que saber dónde está el paciente, porque si el paciente se descompensa en el medio de la consulta, necesitas activar un plan B, ya sea por el SAME, por la obra social o por la medicina prepaga. Es decir, y la consulta se tiene que dar en un marco de resguardo de la ley de los datos personales conforme la ley de datos personales. Así que, como esta no es una charla de medicina, de telemedicina, pero sí tocamos el tema, les doy estos tips. La Argentina te permite hacer telemedicina, ya tiene un marco legal que así lo establece, pero para hacer telemedicina tenés que cumplir con ese marco legal, y para cumplir con ese marco legal acabo de mencionar las 5 cosas más importantes. Con respecto a qué le diría y qué le digo y qué charlo con los cirujanos jóvenes a modo de consejo, de acompañamiento, lo primero que me surge decirle siempre a los cirujanos jóvenes es un poco las máximas que dije al principio de mi charla. Si lo tuviera que resumir en una palabra es cuídense. La forma de cuidarse es
conocer el marco legal que regula la actividad de los médicos. Lo que percibo como abogado que trabaja para médicos es que muchos se lanzan a ejercer la profesión sin haber tenido un contacto con lo legal, y lamentablemente el contacto con lo legal es cuando chocaste. Entonces, por eso es que me parece tan importante y me presto siempre a este tipo de actividades preventivas, porque el consejo que yo tengo para darles a esos cirujanos jóvenes que hoy están compartiendo este rato con nosotros un lunes feriado por la tarde es: cuídense mucho porque cuesta mucho conseguir la matrícula y la perdés en un instante. Cuídense mucho porque la tecnología invadió el campo de la medicina como una herramienta fantástica, pero también como una herramienta siniestra. Y ya que vos hablaste del WhatsApp, ojo con lo que escriben en los WhatsApp, ojo con lo que le contestan a los pacientes por WhatsApp, ojo con los audios que se intercambian con los pacientes y ojo con la forma en la que registran ese intercambio de mensajería instantánea con un paciente, porque hoy en la Argentina los chats, el contenido de los audios que ustedes puedan tener en su teléfono personal son utilizados como pruebas válidas en los juicios penales. Es casi como que se te meten en la cabeza, ¿viste? Es como que el juez tiene un registro de tus pensamientos, porque cuando vos estás en una charla con una persona, con un paciente, o dando una charla académica, vos pensás lo que vas a decir antes, pero en el WhatsApp, generalmente nosotros, como pensamos que es una charla privada, dejamos salir todo y tiene mucho menos filtro ese tipo de comunicación nuestro, ¿no? De nuestros frenos inhibitorios, tiene mucho menos freno, mucho menos límite, mucho menos filtro que una charla que sabemos que estás dando en público. Pero hoy un médico tiene que saber que todo lo que está en su teléfono celular puede terminar siendo público. Por eso es que si vos me pedías una palabra, es cuídense, y no es en vano que uso esa palabra, porque durante muchos años trabajé en todo lo que es el Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, obviamente en la parte legal, y compartía con colegas de ustedes, especialistas en esos temas, ginecólogos, obstetras, las charlas sobre prevención de enfermedades contagiosas, infecciones, no me sale ahora la palabra, ITS, pero no me sale el nombre de las enfermedades de transmisión sexual. Ahí está, las enfermedades de transmisión sexual, infecciones de transmisión sexual. Y uno veía la cara, y tengo grabada la cara de las personas cuando escuchaban a los colegas de ustedes hablando sobre el preservativo y sobre un montón de cosas, y sin embargo la Argentina tiene un número de sífilis impresionante para la época en la que estamos viviendo, y uno veía la cara de las personas como diciendo: a mí no me va a pasar, a mí no me va a pasar, a mí no me va a pasar, y las médicas y los médicos que me acompañaban en esas recorridas por todo el país decían: o esta dentro de 3 meses está en el consultorio preguntando qué es esto que tengo acá, qué es esto que me salió. Es decir, hablar sobre prevención es una de las tareas más difíciles porque los resultados no se ven. Así que si me pedís que lo resuma en una sola palabra, cuídense, porque el mundo es mucho más severo con ustedes de lo que ustedes creen. Muchos médicos salen a la cancha pensando que hay un reconocimiento por ser médicos, y lamentablemente ese reconocimiento por parte de la sociedad, lamentablemente, cada vez es menor, a pesar de que en situaciones extremas como la que estamos viviendo, los que sacaron las papas del fuego son los equipos de salud, los profesionales de la salud, los médicos, siendo que muchos han tenido que en esta pandemia, y están haciéndolo todavía, trabajar en cosas que no son de su especialidad. Pero bueno, si lo tengo que resumir, la palabra para esos médicos jóvenes es: cuídense mucho, porque afuera está muy hostil la cosa, y en este tipo de charlas uno ve esas caritas como las que uno ve hablando de enfermedades de transmisión sexual. A mí me salió esas caras de: a mí nunca me va a pasar, pero lamentablemente, y como dije al principio de esta charla, acá y en el resto del mundo, porque esta es una coyuntura, una situación, un escenario que no es exclusivo de la Argentina,
no hay médico que termine su carrera sin pasar por tribunales. Así que bueno, con eso cierro esa parte, esas dos preguntas que me hiciste, Carlos. Bárbaro, Vadim, excelente, muy claro y muy, muy útil tu comentario. Excelente las preguntas y los comentarios de nuestro panel de comentaristas. Gracias por su participación, chicos. Vamos a empezar a transmitirte, Vadim, algunas de las preguntas del chat, si te parece. También las tienes ahí, no sé, las tienes a tu alcance para responder. Algunas quizás las puedes responder si quieres hacer Sí, por supuesto. Las puedo responder rápido. Hola, el checklist, dice Lorena, tempranito. Lorena y tardó en aguantar para que le hiciera la respuesta. ¿El checklist tiene valor judicial? Sí, por supuesto. Te diría que hoy por hoy el checklist es obligatorio. De hecho, hay resoluciones del Ministerio de Salud que hablan acerca de la obligatoriedad del checklist. ¿Cuál es la mejor manera, la mejor forma de llevar una historia clínica en el consultorio? ¿Qué plataforma conoce o podría recomendar? Mira, no, la verdad que no sé de plataformas para recomendar. Lo que sí te puedo decir es que la ley exige que las plataformas cumplan con 3 requisitos. Si van a adquirir una, que cumpla con los requisitos que dice la ley. Estos requisitos son, primero, tiene que ser una especie de circuito cerrado. Si el consultorio donde trabajás sos vos sola, solamente vos tenés que tener acceso. Si son 2 personas, ustedes 2 solas. Y si son 20, hay que empadronar a esas 20 personas, y como no hay firma digital, no hay gancho digital, cada uno de ellos va a tener que tener un password, y todo lo que se escriba después de que se escribió ese password, después de que se ingresó ese password, se toma como una firma electrónica. Entonces, primero, eso, que sea un programa al que solamente puedan entrar aquellos que estén empadronados y con un password. Segundo, que no se pueda borrar y escribir y borrar como si fuera un Word. Las plataformas de historia clínica electrónica, según lo dice la ley, tienen que guardar los cambios que se hagan, y no puede desaparecer. Ya les decía antes, no puedo escribir y borrar y que no quede rastro. Se puede hacer una modificación, pero esa edición de texto tiene que quedar guardada. Y tercer requisito que establece la ley es la confidencialidad. Por eso no recomiendo las nubes. No recomiendo cuando algún laboratorio te ofrece una nube, porque vos le estás entregando los datos de tus pacientes, de los cuales vos sos el garante, a personas que no conoces y no sabes para qué los utilizan. Así que si cumple con esos 3 requisitos que acabo de decir, podés adquirir la plataforma o el software que quieras. Eso fue para... vamos con Ernesto. Ernesto dice, yo soy especialista en cirugía general y en cirugía plástica, en lo referente a la cirugía plástica, específicamente la estética. ¿Hay obligación de medios o resultados? Buenísimo que preguntes esto, Ernesto, porque hay un mito con respecto a eso. Ningún médico tiene obligación de resultado. De hecho, está prohibido que el médico ofrezca resultados por la ley de ejercicio legal de la medicina. El médico, según el nuevo Código Civil, tiene una obligación de medios. ¿Valor del consentimiento informado de la anestesia? Liliana Pérez, el valor es total y es obligatorio. De hecho, en el trabajo que estamos haciendo de prevención y que hago personalmente de prevención en muchas instituciones, es el de imponer la obligatoriedad del consentimiento informado del anestesiólogo. Es decir, es un acto distinto al del cirujano y lo tiene que explicar el anestesiólogo y lo tiene que firmar el anestesiólogo. ¿Qué responsabilidad? Vamos con espectador anónimo. Bueno, mirá, hablando de espectador anónimo, les quiero decir que este tipo de cosas en telemedicina ustedes no las tienen que aceptar. Bueno, acá estamos en una charla amistosa, amigable, pero ojo con los anónimos en telemedicina. Las personas siempre se tienen que identificar, y ustedes tienen que estar seguros de con quién están hablando y dónde está, cuál es el domicilio donde está, y si tiene o no tiene obra social, por si tienen que activar un plan B por una urgencia. El espectador anónimo dice, ¿es válido hacer firmar el consentimiento en quirófano o debe hacerse antes de ingresar? Y la verdad es que no es lo recomendable. El consentimiento informado se tiene que firmar en un contexto en el cual el paciente tenga tiempo para pensar, tenga tiempo para consultar y tenga tiempo para decidir. Así que si es válido va a depender del caso. Hay jueces que han declarado la nulidad de ese consentimiento informado porque se lo dieron a la persona antes de dormirla. Espectador anónimo, otra vez.
¿Se puede comprometer a la red social en forma rápida para que elimine el contenido? Sí, por supuesto, sí, sí. Está la denuncia de Facebook y también está la posibilidad de mandar una carta documento al mismo que hizo que hizo la publicación, es decir, hay que ver el caso puntual. Javier, en base a la situación de falta de cama y el paciente requiere internarse, ¿qué responsabilidad tiene el médico? Buenísima, también esta pregunta en este contexto. Ninguna, siempre que documentes el día, la hora, el motivo de consulta y la ausencia de camas, nadie te puede hacer responsable porque la institución no tiene camas. Pedís la derivación y reiterás esa derivación las veces que sea necesario, transmitiendo la urgencia del caso. Espectador anónimo, es famoso, ¿qué opina acerca de grabar o filmar lo que ocurre dentro de una operación? Si eso podría constituir un resguardo de seguridad para el equipo médico. Se puede hacer siempre y cuando el paciente dé su consentimiento expreso y por escrito. Ahí. Se me mezclaron. Sí, tengo una que te quiero transmitir que me pareció interesante. Dale. Sobre el registro también de alguien anónimo, sobre el registro en la historia clínica de una situación que sucedió en el contexto del tratamiento del paciente. Es decir, cuando se escribe en la historia clínica se habla por vía telefónica con el médico tal que estaba de guardia pasiva y se decide tomar o dijo este médico, dijo lo siguiente, se decide tomar la siguiente conducta. ¿Qué importancia tiene eso? ¿Qué valor tiene? Bueno, tiene mucho valor. Si vos tenés que hacer una interconsulta y el médico no está, y la interconsulta la haces telefónica, y me preguntás a mí, me llamás, vieron que yo tengo un servicio de urgencias jurídicas que me pueden consultar en el momento, te digo, anotá con quién hablaste, a qué teléfono lo llamaste, desde qué teléfono y a qué hora. Sí, por supuesto. Hay que anotar todo. Y el tema de las interconsultas es todo un tema. Es muy difícil lograr que el interconsultor anote en la historia clínica. Y yo he perdido juicios porque el interconsultor no anotó en la historia clínica y después es un lío probar que la interconsulta se hizo y que la indicación de hacer o de no hacer la hizo el interconsultor. Tenemos que ser solidarios, tenemos que saber que todos podemos llegar a pasar por esa situación. Anotar en la historia clínica, además de ser una obligación, porque la ley así lo establece, es una forma de comunicarnos entre nosotros. Si vos estás de guardia hoy y no anotás bien, no anotás lo que ves en el paciente, por ahí te toma la guardia Carlos y por tu mendacidad al anotar, él mete la pata. Entonces, seamos solidarios, sepamos que todos podemos estar en esa situación en algún momento y anotemos las interconsultas. Y las que hacemos por teléfono, bueno, también tenemos que dejar que las anoten y explicar, y si no es una persona conocida, darle nuestro nombre, nuestro apellido, nuestro número de matrícula. Lo mismo que cuando dejamos un paciente en la guardia, si estamos haciendo ambulancia, el médico que lo recibe tiene que firmarle al médico que lo deja y el médico que lo deja firmar al médico que lo recibe. Perfecto, perfecto. Aldana, ¿algún comentario más? ¿Alguno de los otros chicos comentadores? ¿Alguna pregunta que haya surgido? Sí, yo quería consultar con respecto a cuando le damos nuestro teléfono a un paciente porque lo operamos para que nos hagan cualquier consulta o en el preoperatorio o lo que fuera, que queda con nuestro teléfono, por ahí ya no es nuestro paciente, o sea, ya está de alta por parte del motivo personal que lo vinculaba con nosotros o no. Y de repente nos consulta en cualquier momento, en cualquier horario, digamos, ¿qué responsabilidad tenemos sobre esas 24 horas de disponibilidad que te da el WhatsApp, por ejemplo, o dejarle nuestro teléfono a un paciente? Y cuando, o sea, de esas situaciones particular, ¿hasta cuándo, hasta dónde, digamos, tenemos que responder y que involucrarnos en eso? Y, por otra parte, si consideramos que es algo que requiere una consulta a una institución, que no se puede dar respuesta por WhatsApp claramente, en la mayor parte de las veces no podemos dar respuestas por WhatsApp sin evaluar a un paciente, y le sugerimos que vayan a una guardia y después el paciente no acude. Nosotros, o sea, obviamente está registrada la charla de WhatsApp, pero si no, ¿qué forma, o sea, qué es lo que sucede en estas situaciones? Bueno, en primer lugar, quiero dar una recomendación que es la siguiente. Cuando le den el teléfono a un paciente, y hoy es imposible no darle el teléfono, si lo operaste yo se lo daría, así como lo tiene todo médico con el que yo tengo contacto. Uno tiene que anotar
con qué alcance le das el teléfono. Y aclararle que no es una línea de urgencias, aclararle para qué se lo das. Una vez que vos dejaste asentado para qué le das el teléfono, algunos dicen, le doy el teléfono solamente para que me vaya comentando cómo se siente en el postoperatorio, cosa que es muy peligroso. Otros me dicen, le doy el teléfono porque si tiene un turno y lo quiere cancelar a último momento, así me avisa, bueno, otro tema. Pero para lo que sea que le des el teléfono, anotalo. Porque todo lo que esté por fuera de ese compromiso al que vos asumiste, no se te puede reprochar. Entonces, no puedes dejar abierto a que le das el teléfono para cualquier cosa. Entonces, todas estas cosas que parecen tips muy sonsos, aplicados, nos llevan a un resguardo legal importante. Y si pasa, porque puede pasar que obtenga el teléfono sin que vos se lo des, o que ya hayas dado muchas veces tu teléfono, o sea que este tip de acá para adelante va a surtir efecto, pero para atrás no. Y si pasa, dejás registrado en la consulta que te hizo a través de WhatsApp, siempre por escrito, mejor que por llamada, porque en la llamada no podemos probar el contenido, que tiene que concurrir a una guardia y eso, te tiene que hacerse ver y que este no es un servicio de urgencias médicas. Perfecto, o sea que la charla por WhatsApp, digamos, tendría valor, porque muchas veces, a mí me ha pasado también que después de 5 años de haber tenido un paciente, nunca más tuve vínculo con este paciente porque o terminé mi residencia en un lugar o en otro, o lo que fuera, y mucho después te escriben para consultarte X cosa. Obviamente no trabajo más en esa institución, no tengo acceso a escribirlo en la historia clínica de ese paciente en su momento, porque eventualmente, no sé, me escribe un fin de semana, y yo el lunes puedo ir en el lugar donde trabajo, pedir la historia clínica y escribir lo que pasó, pero si no tengo esta posibilidad, solo con que quede registrado en el WhatsApp, digamos que quedaríamos cubiertos de esta situación. Podés no contestarle, si vos no le diste tu teléfono como un teléfono de urgencia, podés no contestarle. Punto número 1. Punto número 2, si le contestás, lo más prudente es contestarle que se haga ver en una guardia. Perfecto, aclarado. Gracias, Aldana. Vadim, Me ¿ibas a decir interesa, algo? sí, acá hay una de Martín Verducci que dice que Esa te iba a preguntar. si lo llaman de un estudio jurídico para ser perito y si le dicen que tienen que declarar a favor del paciente, si no, los honorarios no serán concretados. Bueno, eso no es así. Los peritos cobran por su trabajo y los peritos no están, no pueden declarar exclusivamente a favor de la persona que los contrató. Si yo soy perito y vos, Martín, me ofreces un trabajo, te voy a decir, mira, dame la historia clínica y hago un preliminar. Y si veo que el caso es vidrioso, te digo, mira, yo si tengo que opinar, voy a opinar en este sentido. Así que si no te sirvo, no. Aquel perito que termina declarando en favor del paciente, porque si no, no le pagan, termina siendo un mercenario que incumple con la ley y que puede ser acusado penalmente. Yo he metido varias denuncias por falso testimonio contra peritos de esa naturaleza. Ser perito es algo mucho más serio y el perito, por más que sea contratado por una de las partes, tiene que brindar su visión conforme a sus convicciones de lo que piensa del caso, no conforme a quién le pagó, porque eso es desvirtuar la tarea del perito y aparte es desvirtuar su rol en el proceso. Y no me metería yo a hacer ese tipo de cosas si fuera médico, los riesgos son muy altos, es muy linda la medicina legal, pero hay que ejercerla también conociendo el marco legal regulatorio y con una ética profesional intachable. Vadim, te transmito otra pregunta que nos hacen sobre la alta voluntaria de los pacientes que muchas veces están en la guardia, el paciente se quiere ir de alta por X motivo y médicamente no tiene criterio de alta, pero el paciente lo quiere hacer. ¿Es válido que firmen un libro de actas? ¿Cuál es la forma de proceder en ese caso para que, o cuál es la responsabilidad del médico de aceptar esa alta voluntaria? La Ley de Derechos del Paciente, que es la 26.529, habla sobre la autonomía de la voluntad de las personas y que no
tienen derecho a rechazar el tratamiento médico y el médico está obligado a respetar esa voluntad del paciente a no tratarse. Lo importante en este caso es si el paciente se va, o lo que antes se llamaba se daba la fuga, no hay nada que hacer, se deja constancia que uno va a ver al paciente y no está y no volvió. Como principio general. Si ese paciente es un incapaz o es un menor, hay que hacer la denuncia correspondiente, pero si es una persona mayor, capaz y lúcida, no hay nada que denunciar, se anota en la historia clínica y punto. Ahora, si antes de irse el paciente te avisa que se va a ir, es importante y te cubre legalmente anotar que el paciente hizo ese planteo y uno le explicó que retirarse de la institución sin alta médica implica un riesgo para su vida. Anotarlo y pedirle que él lo firme. Ya con eso estás cubierto. Quiero resaltar esto, si la persona no es capaz, si es un menor de edad, hay que dar intervención policial. Ampliando un poquito esto, porque hay una práctica que es bastante habitual, que es, por ejemplo, en los hospitales de provincia, donde no hay cirugía pediátrica en la mayoría de los hospitales, muchas veces los padres dicen, bueno, me lo llevo a otro hospital porque no quieren esperar los tiempos de la derivación, y muchas veces los mismos médicos le hacen firmar en la historia clínica, y quería que comentes un poquito la implicancia médico-legal de hacer esto, que es totalmente contraproducente. Bueno, hacerle firmar en la historia clínica que se lleva al paciente en esas condiciones es casi un suicidio profesional. Si el padre lo agarra y se lo lleva, vos no te podés parar adelante e impedir que se lo lleve, pero tenés que hacer la denuncia al Consejo del Menor, el Niño y la Familia, o a la Fiscalía o a la Policía. Si después no te dan bola, es un problema de ellos, pero vos por lo menos activaste el botón que tenías que activar. Firmar en la historia clínica esa especie de alta voluntaria es un suicidio profesional, porque el padre, ¿cómo sabes que sabe el riesgo? El padre puede, en la desesperación se lo lleva como puede, pero vos sos médico y sabés que por ahí el pibe está mejor bajo techo hospitalario que subido a un auto yendo al hospital de no sé dónde, donde no sabés si lo van a recibir o no lo van a recibir, o si en el camino hace convulsiones, hace un paro, o lo que fuere. Entonces, la verdad es que no hay que hacer firmar nada en ese caso, hay que dar intervención al Consejo de Menor del Niño y la Familia o hacer una denuncia penal y listo. Si es menor y hay riesgo para la vida, la mejor forma de cubrirte es esa. Esto es lo mismo, me voy un poquito de tema, pero esto es lo mismo que cuando en un paciente añoso anotan en la historia clínica que por pedido de la familia no se hace nada. La ley argentina habla sobre muerte digna, habla sobre directivas de voluntad anticipada, pero no habilita que un familiar venga y te diga no le hagas más nada, porque vos no sabés si es el hijo, si no es el hijo, si tiene 4 hijos más, si la que dice ser la esposa es la esposa, o en realidad no lo es, es decir, te compras un quilombo. Sí existe la limitación de esfuerzo terapéutico, sí existe el no encarnizamiento terapéutico, sí existe la muerte digna, y esto tiene que ver con cómo lo notas en la historia clínica y el consentimiento que te da la familia para hacer hasta donde se justifica hacer y no hacer lo que no va a traer ningún beneficio. Pero no así de buenas a primeras se presenta el familiar y dice que no quiere que lo reanimen o no quiere que lo intúen. Eso también es, si no pasa por ahí no pasa nada, pero si pasa te podés comer un flor de quilombito. Vadim, otra pregunta de Nancy Gutiérrez. Dice, me parece interesante que además de la telemedicina y las consultas por WhatsApp, otro de los grandes o de los nuevos espacios en la medicina es el tema de las redes sociales y la publicación de resultados postoperatorios y demás. ¿Cuál es el marco legal en ese contexto? Si existen límites o cómo deberíamos manejarnos para no tener... Bueno, es un canal de publicidad. Es un canal de publicidad, resultados no se pueden ofrecer, lo dice una ley del año 67, y caminan por una línea muy delgada, ¿no? Aquellos que publican el antes y el después. Habrá que ver después
qué ponen en el consentimiento informado de ese paciente. Están hablando por ahí del antes y después de ese paciente, lo que no es una promesa de que el antes y después de los otros va a ser igual. Es una zona gris, es una línea muy delgada que se define con el contenido del consentimiento informado que ese cirujano, generalmente cirujano plástico, le haga firmar a los pacientes. Si el consentimiento informado, en general, uno lo ve como un acto burocrático, un acto tedioso, un acto casi automático, pero el consentimiento informado puede ser nuestro mejor amigo, porque es el que define el conocimiento que tiene el paciente sobre lo que puede pasar durante o post ese acto médico, con lo cual después no puede alegar sorpresa o que no lo sabía, sobre todo en cirugía plástica y sobre todo en las cirugías electivas, ¿no? Es decir, es muy piola trabajar el tema de los consentimientos, el del cirujano, el del anestesiólogo, reitero, el anestesiólogo tiene que tener su propio consentimiento. Pero bueno, ¿qué opino? Opino que es una zona gris en la que hay que manejarse con mucho cuidado porque es un canal de promoción y los médicos no pueden prometer resultados. Ok, clarísimo, clarísimo. Vadim, respecto a esto que comentabas de los consentimientos informados y demás, si bien obviamente podríamos plantear una charla directamente de eso, como comentaste, ¿existe algunas pautas o recomendaciones que podamos darle? Veo que hay muchas preguntas referidas hacia eso, así podríamos darle alguna, o tips o pautas o algún formato de consentimiento, no sé si eso se puede, como para que tengamos en cuenta a la hora de formularlos. Mira, en general todos tendemos a querer tener modelos para todos. Cuando doy clase en la facultad, los chicos, sería bueno tener un modelo de tal escrito, no. Y yo también, quizás en algún momento he utilizado modelos. Después me di cuenta que los modelos te llevan a confundirte. Si vos tenés que hablar de consentimiento informado, primero tienen que internalizar que el consentimiento informado no es simplemente una hojita de papel donde constan posibles consecuencias o posibles situaciones postquirúrgicas no deseadas. Consentimiento informado es la puerta de acceso para que el paciente haga uso y goce de su derecho a la información y a través de la información de su derecho a la autodeterminación. Es decir, vos fíjate que el consentimiento informado es solamente un engranaje para que se ponga en marcha una maquinaria que determine que el paciente decida hacerse esa cirugía o no. No es un trámite burocrático, no es poner un sellito, una firmita en un formulario preimpreso. Cada consentimiento informado tiene que ser un traje a medida, cosa que no se hace. Suelen ser, prendas que salen de una manufactura y en realidad tienen que ser trajes a medida. Eso exige la ley y eso exigen los jueces. Los jueces dicen, ¿cómo puede ser que el mismo consentimiento informado lo hagan por una persona que tiene estudios primarios que no para una persona que tiene estudios universitarios? El consentimiento informado tiene que adecuarse al acto médico que se va a llevar a cabo y se tiene que adecuar a la persona que lo está recibiendo. Entonces yo le recomendaría a los médicos lo que hago siempre y es que hagan consentimientos informados específicos, que siempre tengan los datos obvios, la fecha, el nombre del paciente, el nombre del médico, que lo firme el médico tratante, no un integrante del equipo, que lo firme el médico tratante, que sea por separado del consentimiento del anestesiólogo, que describa todas las consecuencias, todos los efectos adversos, todos los... Mira, por un lado tiene que describir los objetivos que tiene esa cirugía, y por otro lado tiene que describir los efectos adversos y las consecuencias que puede llegar a tener. A mayor descripción en el consentimiento informado, cuanto más describís el consentimiento informado, más se achican las posibilidades de que te hagan un juicio. Y si te hacen el juicio, más se achican las posibilidades de que el paciente lo gane. Justamente por eso. Justamente por eso, porque
el consentimiento informado es, como les decía antes, la puerta de acceso para que el paciente haga uso y goce de su derecho a la información y a partir de ahí a la autodeterminación del paciente, conforme lo dice la ley 26.529, que es la ley de los derechos del paciente. Clarísimo. Los comentadores, ¿alguna otra pregunta que les haya surgido en este momento? Carlos. Sí, yo quería leer otra pregunta del chat y además relacionarla con otra. Acá Priscila Bregu dice, como residente muchas veces pasa que evolucionamos sobre las conductas que toman los cirujanos de planta o de guardia y luego estos no las firman, no firman las consultas o la evolución. ¿Alcanza con escribir que fue evaluado con ellos o que se tomó tal conducta en recorrida de sala con tal cirujano? ¿Solo escribiendo eso o es necesaria la firma del cirujano que toma la decisión, digamos, del jefe del equipo quirúrgico en ese momento? Y otra pregunta más es, digamos, esta la quería agregar yo, que también en muchos lugares pasa que ocurre que en los protocolos quirúrgicos, o sea, a la hora de escribir, no se pone al residente como cirujano, sino que por más que opere el residente y tenga de primer ayudante a un cirujano ya formado. ¿Qué implicancia tiene? O sea, da igual ponerlo como cirujano al residente o como ponerlo como primer ayudante, en cuanto a la responsabilidad en caso de que posteriormente ocurra algún tipo de demanda. Muy buenas dos preguntas, Aldana. Bueno, en primer lugar, el parte quirúrgico tiene que ser un fiel reflejo de lo que pasa en ese quirófano. Así que si el residente está operando y es el que está llevando a cabo el rol de cirujano, y el primer ayudante es el cirujano de planta que lo está supervisando y controlando, el parte quirúrgico tiene que reflejar eso. Lo tiene que reflejar. Las implicancias legales de que no lo refleje son desde una denuncia por falsedad de documento público, porque si es un hospital público, eso es un documento público, hasta nada, pero en el medio el abanico de posibilidades es muy amplio y frondoso, así que mi recomendación es cumplir con esto, que sea un fiel reflejo de lo que pasó en ese quirófano. Es lógico que un residente opere, sino cuándo va a empezar a operar. Y los jueces lo entienden, lo que no entienden es cuando empiezan a hacer, viste, el biribiri de no, pero figura acá, pero entonces este documento es falso. Bueno, eso por un lado. Con respecto a las decisiones que se toman en recorrida, lo ideal es que un médico de planta las firme, algo que no suele pasar. Así que como eso no pasa, sirve, vale, tiene valor legal, que anote que en la recorrida de sala, estando presente el médico dispuso que sea el alta, dispuso la cirugía, dispuso la vía central. Bien, y otra preguntita más es, ¿qué pasa? Muchas veces los residentes se ven en la situación de, como ellos están en la cirugía, quizás no operaron ellos, pero son los encargados de escribir el parte quirúrgico, y el cirujano les dice que escriban determinada cosa que no fue lo que pasó en la cirugía. Obviamente que el derecho a negarse lo tienen, digamos, pero lo mismo pasa a veces con las evoluciones. Uno se opera un paciente con un diagnóstico, se encuentra que eso no estuvo, se pone otra cosa, que eso ya sabemos que está mal, pero yo lo he visto en la práctica, o sea, dar un falso diagnóstico para justificar una cirugía. Y que después en el posoperatorio todos los días uno tenga que evolucionar paciente cursando posoperatorio de determinada cirugía por tal diagnóstico, cuando ya se sabe por testimonios de la gente que participó en esa cirugía que no es verdad. No sé si se entiende o la rebusqué mucho la pregunta. No, fue clarísimo. Mirá, esto va un poco de la mano con que el parte quirúrgico tiene que ser un fiel reflejo de lo que pasó y tiene que ver también con que las decisiones sobre operar o no operar tienen que tener un basamento científico y estadístico válido que las justifiquen. Es un tema en el que me gustaría acompañarlos en concreto y de esta forma me resulta un poco abstracto, pero les tengo que dar un principio general y si les tengo que dar un consejo es que no se presten a ese tipo de situaciones. Yo sé, no soy un paracaidista, yo sé lo que te puede pasar si empezás a ser una persona que se le empieza a parar de manos por ahí a un cirujano con más años de experiencia, pero bueno, lamentablemente sé que pasa eso, pero les quiero decir que con respeto, con cuidado, no en público, pero son cosas para hablar, y si ustedes necesitan el acompañamiento para hablarlo,
cuentan conmigo desde ya, por supuesto. De hecho, muchas veces algún residente ha evitado alguna situación peor, ¿no? Porque a veces las luchas de egos pueden llevar a tomar decisiones un poco apresuradas o un poco alejadas de lo que es lo mejor para el paciente. Me sumo con una pregunta también, parte tomada del chat. ¿Tiene una validez, un tiempo de validez el consentimiento informado? ¿Dura 1 hora, 24 horas o tiene un plazo de validez? Y la segunda pregunta, sí, perdón. No, dale. Pensé que era esa sola. Respecto de acompañamiento de familiares en tiempos de pandemia, sabemos que muchas instituciones tienen protocolos de limitación de acceso a los familiares, obviamente por motivos, digamos, sanitarios, pero ¿existe alguna limitación respecto de estos protocolos? ¿Pueden ingresar los familiares en caso de una persona operada, una persona en un postquirúrgico inmediato o una persona con riesgo de vida? Mira, cada institución tiene que manejar eso según el recurso físico y humano que tenga. Vos tenés instituciones como por ejemplo el Hospital Pirovano, que fue pionero en la terapia intensiva en dejar entrar familiares porque pudieron organizarse de tal manera, y tenés hospitales que te dicen, no, mira, la verdad que estamos tan pasados que no podemos activar un protocolo especial para dejar pasar a todos los familiares o a los familiares de todos los pacientes, y solamente estamos dejando pasar a los pacientes que ya sabemos que están en estadio terminal. Es decir, depende de cada institución. El principio general es el principio de contacto entre el paciente y sus familiares y sus allegados. Pero si a ese principio individual de derecho personal se le contrapone un principio que tiene que ver con la salud pública en una situación de emergencia sanitaria, válidamente se puede restringir ese derecho individual, ese derecho de esa persona o de ese familiar, en pos del derecho a la salud pública. Así que lo que corresponde es que cada institución tenga un protocolo que pueda cumplir, ya sea que le permita un poco más o un poco menos a los familiares de los pacientes y a los pacientes, pero siempre respetando el estado de emergencia sanitaria y desde el punto epidemiológico que el derecho a tener contacto con el familiar o con el paciente, según desde qué lado lo mires, no ponga en riesgo la salud de terceros. Y la primera pregunta me la olvidé. El tiempo de validez de un consentimiento informado. El tiempo de validez no está dado por la ley, pero sí está dado porque mientras las situaciones del paciente sean las mismas, no hay necesidad de decir, bueno, hacemos un nuevo consentimiento. Lo ideal es que el consentimiento sea del día en que se va a llevar a cabo la cirugía. ¿Cuándo le diste la información? Cuanto antes se la hayas dado, mejor. Si se lo diste para leer una semana antes, si una semana antes en el consultorio pudieron charlar y él se lo pudo llevar y lo pudo leer tranquilo en la casa, mucho mejor. Pero el momento en el que lo tiene que firmar es el día de la cirugía. ¿Cuánto tiempo para adelante sirve? Y mientras las condiciones del paciente sean las mismas, no hay un problema. Tampoco podés extenderlo más de uno o 2 días. Lo ideal sería que sea del día. Si lo firmó hace 48 horas y tuviste que suspender la cirugía, se va a hacer firmar de vuelta. Mi recomendación es que sea del día en que va a ser la cirugía la firma, pero que el conocimiento de las consecuencias, el objetivo de la cirugía, lo que puede pasar, los beneficios esperados, cuanto antes mejor. Yo, Manuel, tengo una pregunta que es del chat y la complemento con otra, que de Gustavo Roa, que pregunta cómo proceder en el caso de un oblito, del hallazgo de un oblito. Y la otra parte es qué pasa durante el acto quirúrgico cuando el conteo de gasas no da correctamente y no hay posibilidad, ya sea por radioscopía o por otro método, de tener la certeza de que no ha quedado ningún material quirúrgico. Empiezo por la última. Facundo, es un tema eminentemente jurídico y médico. Desde el punto de vista jurídico, si vos no tenés la certeza
o la instrumentadora al contrario, te dice que falta algo, pero bueno, vos no sabés si ese oblito está o no está en el cuerpo del paciente, según de qué se trate, pues puede ser una gasa o puede ser una coger. Pero si es una coger, sale en una radiografía, sale en un estudio. En ese momento hay que tomar la decisión que uno considere más favorable para la salud del paciente. En esto también interviene el tipo de cirugía que se trate, el tipo de elemento que es el que no estamos encontrando. Ahí hay que hay que poner en la balanza y ver costo-beneficio, si la exploración es más riesgosa que esperar a ver que aparezca un signo o síntoma que me revele la existencia de un oblito. La primera parte de la pregunta no retuve. Claro, por ejemplo, en una cirugía, nosotros encontramos, se opera con un diagnóstico de un absceso o una corrección postoperatoria, y encontramos, por ejemplo, una gasa. Siempre está la parte ética de no querer poner de manifiesto que otro profesional dejó una gasa o que ha quedado una gasa en una cirugía previa. ¿Cuál es tu recomendación? Habrá que ver caso por caso. Hay que ver caso por caso, pero el principio general es que hay que dejar constancia de lo que vos encontraste, porque inclusive también te lo digo por vos, lo que encontraste puede haber generado algún tipo de proceso que quizás se desarrolla o sigue desarrollándose después de tu cirugía, y quizás ese proceso deriva en alguna consecuencia que, si vos no dejás plasmado qué es lo que encontraste, se puede atribuir la consecuencia de ese proceso a tu cirugía. Repito, ese es el principio general. Después hay que ver caso por caso, si se operó en el mismo lugar donde vos la estás operando, cuánto tiempo atrás, en qué estado encontrás a ese paciente, si provocó o no provocó ya algún tipo de consecuencia, más allá de algún síntoma, si hay ya algún signo o algún proceso iniciado. El principio general es el que te acabo de decir, que tiene que ser un fiel reflejo, el parte quirúrgico, de lo que ocurrió. Ese es el principio general. Ahora, de ese principio general no voy a desconocer que hay excepciones, pero para las excepciones hay que analizar el caso concreto. Me gusta acá una pregunta que habla sobre si sabemos que se murió un paciente y sabemos que van a hacer una autopsia, si tenemos que dar intervención al perito de parte. Y la verdad que es lo más prudente. Tener un perito de parte ya en la autopsia es mejor que no tenerlo. Es mejor participar de la autopsia. Así que si sabés que un paciente que vos operaste falleció y hay una intervención policial y le van a hacer una autopsia, es bueno proponer un perito de parte. Es bueno. A veces, les cuento algo, como ex empleado de la justicia también, vieron que yo les dije que en la justicia no gana el que dice la verdad ni el que hizo las cosas bien. En la justicia gana el que puede probar lo que dice. Y la justicia es un proceso, la justicia no es algo justo por naturaleza, es un proceso en el que intervienen personas. Y los fiscales y los jueces se atienen a lo que dicen los peritos en sus informes. Y yo he encontrado muchos defectos en informes periciales. Algunos errores involuntarios y otros malintencionados. Por lo tanto, si podés tener un perito en la autopsia, vas a estar más cubierto y vas a garantizar más tu derecho a defensa en ese proceso penal, que puede tener errores involuntarios o malintencionados. Hay errores que a veces tienen que ver con la transcripción, y hay errores que son muy groseros, y hay peritos que han afirmado cosas que no surgían de la historia clínica y que lo escucharon por la tele. Las barbaridades que yo vivo en los procesos judiciales no tienen nombre. Muchos peritos hace 20 o 25 años que no ejercen la medicina asistencial y creen que todo sigue igual como hace 20 o 25 años, y todo cambió, y vos tenés hoy tipos
que con una pipa y tomándose un café detrás de un escritorio opinan sobre cómo te tendrías que haber manejado vos en una guardia, y hace 20 o 30 años que no pisan una guardia, o que no pisan un quirófano, o que no operan. Y vos tenés delincuentes, porque no me queda otra que nombrarlos de esa manera, que sin tener la especialidad opinan sobre tu especialidad. No saben las peleas que yo tengo a veces en tribunales, en los juicios orales, cuando le digo al perito, pero escúcheme, ¿usted cuántos aneurismas de aorta operó en su vida? Si usted es psiquiatra. No, bueno, pero soy médico legista. Le digo, pero escúcheme, usted es médico legista, pero eso no lo habilita a opinar si mi cliente operó bien o no a un paciente. Si usted nunca operó un aneurisma de aorta. Entonces, bueno, ¿viste? Me termino cruzando con estos que se abren a opinar. Ustedes hagan una prueba, háganme una pregunta sobre derecho civil, sobre derecho comercial, sobre una cosa que no sea penal o no sea mala praxis, y yo les digo, no tengo la más mínima idea. Y así exijo que se maneje el resto de la gente, porque estos son procesos muy sensibles y está todo muy especializado y subespecializado. Es vergonzoso que un médico opine de algo que no es su especialidad, o que un médico que hace 20 o 30 años que no hace medicina asistencial opine. Hay casos que son de público conocimiento donde hay médicos opinando sobre lo que pudo haber pasado, y son médicos que por ahí ni siquiera vieron la autopsia. Es vergonzoso, y van generando en la opinión pública una tendencia que después para los jueces y para los fiscales es muy difícil torcer, porque ya todo el mundo opina que fulanito mató a fulanita, por ejemplo, y en realidad como yo digo a veces, digo, hay dos juicios contra el médico, el mediático y el juicio del expediente. Y a veces hay que salir a pelear en el expediente mediático en el juicio mediático, solamente para decir, miren que en el expediente eso no está, miren que en el expediente eso no surge, solamente para que los jueces vean que la gente escucha también otra voz, otra campana, porque es vergonzoso. Yo digo que las sociedades científicas tienen un rol fundamental en el control de estos personajes que andan opinando sobre cualquier cosa. A ver, con el tema del coronavirus, ¿cuánta gente vimos opinando sin ser infectólogos, opinando sobre un montón de cosas? Y después sobre casos judiciales que son divulgados públicamente, hay un montón de payasos y mamarrachos hablando sin conocer la causa. Y es una realidad, y con eso tenemos que vivir. Y a veces son casos conocidos y otras veces son casos no tan conocidos, pero el médico lo sufre, como decía antes Aldana, el tema de las redes sociales. Es decir, tenemos que estar muy atentos y tenemos que estar, por eso estas charlas son tan importantes, preparando al médico para lo que viene, porque tenemos que estar atentos a las herramientas que sí tenemos, y tenemos que salir a pedir el derecho a réplica cuando corresponde, y tenemos que salir a hacerle ver a la sociedad que la medicina no es lo que dicen los medios masivos de comunicación, que no es apretar un botón y está el resultado, que todo acto médico implica un riesgo, todo acto médico implica un riesgo, y bueno, y que aparte los estudios no son cero riesgo, que las cirugías no son cero riesgo, como te lo hacen creer algunos, ¿entendés? No, si esto es una pavada. Yo en el año 2018 me condenaron a un médico, a un obstetra, cirujano obstetra. Y ahora hace poquitos días la Cámara de Casación Penal anuló esa condena, que era a 2 años y medio de prisión en suspenso y a 7 años de inhabilitación, la anuló. Y bueno, tuve tiempo el otro día de leer justamente un pasaje de ese fallo de la Cámara Nacional de Casación Penal, y decía, esto no era ligeramente, como decía el perito de parte, esto con una laparotomía a tiempo se solucionaba. Porque vos podés hacer una laparotomía exploratoria, y si no encontrás el lugar de sangrado, o es un sangrado en napa, no solucionás nada. La laparotomía es diagnóstica. Si no sabés dónde está el sangrado, la laparotomía no solucionaba, y sin embargo el muy cara dura dijo esto con una laparotomía y unos puntitos se salvaba. Y están los videos donde yo le digo, pero escúcheme, ¿unos puntitos dónde? Si esto era un sangrado en napa, ¿usted qué me está diciendo? ¿Se piensa que somos todos boludos? Pero sin embargo... Con la consecuencia que le genera al imputado en este caso, que estuvo todos esos años con el litigio o con la condena, no sé, en suspenso, no sé cuál es el caso, que ya está, a ese médico no le cambiás nunca más el hecho de haber estado en tribunales con una condena o con lo que sea.
Sí, sí, por eso hay que seguir muy de cerca el trabajo de estos mercenarios que dicen cualquier cosa. Yo hablo, y no tengo problema en hablar, pero les puedo asegurar que cuando yo hablo es porque conozco el expediente, si no, ese tipo de irresponsabilidades no las tolero, no las cometo y no las tolero, pero decir que un médico cirujano y un tipo bastante conocido, pero a veces dicen, bueno, me presento como perito, me gano unos pesos, pero no pueden decir cualquier cosa, no pueden decir que una laparotomía a tiempo se solucionaba porque esto eran 4 puntitos. 4 puntitos, dijo. ¿De dónde? ¿4 puntitos dónde le ibas a dar? Si era un sangrado en Napa, era un sangrado masivo, es un cara dura. Por suerte la Cámara de Casación Penal leyó, vio los videos y se dio cuenta. Lamentable esas situaciones, ¿no? Vadim, una pregunta que se repite en dos temas diferentes, pero que se pueden unificar, me parece. Sobre la obligación, digamos, que tiene el médico a veces de hacer actividades que no corresponden con su especialidad. Una de las citas es sobre la pandemia, en situaciones de crisis sanitaria, que algunos médicos que no son especialistas en medicina crítica, por ejemplo, tengan que hacer de esa especialidad, o por ejemplo un cirujano general que no tiene formación en cirugía pediátrica tenga que operar un paciente pediátrico. ¿Cómo proceder en ese caso, en el caso de tener que derivarlo, o cómo... Te la hago corta. Te la hago Sí. corta. La ley 17.132 establece que en casos de emergencia sanitaria la autoridad sanitaria competente puede eh, eh, trabajar en una redistribución de recurso humano y puede hacer que un obstetra termine trabajando en una UFU o puede hacer que un cirujano general trabaje en un paciente pediátrico. Ahora, ese criterio, que es un principio general dado por una situación de emergencia sanitaria, tiene que tener un criterio, tiene que estar atravesado por un criterio de logicidad, es decir, yo te digo, vos me llamás y me decís, Vadim, me están mandando a operar un chiquito, y yo le digo, ¿hay alguien más que lo pueda operar? No. ¿Nadie más que lo pueda operar? No, entonces andá y operalo. Es decir, el principio general está y está dado en la ley, y tiene fundamento. Y tiene fundamento, y el ministro de Salud tiene autoridad para bajar esa línea a los directores de hospitales, clínicas y sanatorios. Ahora, ese fundamento, esa excepción, esa regla, tiene que estar atravesada por, en realidad es una excepción, porque cada uno tiene que trabajar según sus incumbencias. Es una excepción a la regla, pero que tiene que ser utilizada con la logicidad que yo les acabo de decir. Tiene que ser mejor para ese paciente que vos, que sos un cirujano de adultos, lo operes a que no lo operes. Tiene que ser mejor que un oftalmólogo te intube a que no te intube. ¿Entendés? Clarísima la respuesta. Otra pregunta es sobre la responsabilidad en el contexto de una guardia, donde hay muchos cirujanos actuantes de la guardia. Generalmente hay en un escalón más arriba un jefe de la guardia en general. ¿Qué responsabilidad tiene ese jefe si no participó del acto quirúrgico en sí, digamos? Bueno, hay que ver si el jefe es cirujano, porque por ahí el jefe no es cirujano, por ahí el jefe de la guardia es dermatólogo. Claro. No tiene por qué participar. Mientras que haya un cirujano, no tiene la obligación de participar. De hecho, sería hasta poco prudente que el jefe de la guardia se meta en un quirófano, porque el jefe de la guardia, en los horarios en los que no está el director del hospital, es el director del hospital. Así que en realidad, salvo que el jefe de guardia coincida con uno de los cirujanos que tiene que estar ese día, entonces ahí sí, y delegará las otras funciones en otro colega, como que haga las veces de jefe de guardia, y él entrará a operar porque es cirujano y porque la complejidad del caso así lo requiere, o porque no tiene cirujano, porque también no soy un paracaidista y sé que a veces las guardias no tienen los especialistas que tienen que tener, y por ahí no hay cirujano, estamos llenos de ayudantes de guardia sin especialidad, y el único cirujano es el jefe de guardia y tiene que entrar. Muy claro. Te hago una que también veo repetida, trato de elegirlas, son muchas preguntas, les agradecemos mucho a toda la audiencia por su participación tan activa, trataremos de ir contestándolas y de última después contestarlas por vía escrita, así no se hace tan larga la reunión para todos. Sobre el tema de la telemedicina,
y las plataformas que existen de esos programitas y aplicaciones que hay, varias, que quizás sean mejor que hacerlo vía WhatsApp, o cómo manejarse en sentido, qué respaldo legal tienen estas apps que nos permiten hacerlo. Bueno, hay varias, algunas las conozco y otras no las conozco. Lo más importante es que cumplan con lo que dice la ley, como con el programa de historia clínica electrónica. La ley sobre telemedicina te dice, tenés que tener la posibilidad de registrar el acto médico, si es una aplicación tenés que tener acceso a la historia clínica electrónica del paciente, tenés que saber, según la aplicación, dónde está el paciente y que la aplicación te permita saber si tiene o no tiene obra social o medicina prepaga, porque a veces son plataformas o servicios que te los ofrecen por ser cliente de la compañía de seguro nada más. Entonces, bueno, tenés que tener acceso a esa información, tiene que haber una pantalla de aceptación de términos y condiciones, es decir, se tienen que dar los requisitos que la ley establece. Y vos tenés que saber que el paciente te puede mentir en la signosintomatología que tiene, por lo tanto le tenés que hacer saber, vos, en forma individual, para cuidarte como médico, le tenés que hacer saber que tus decisiones se basan en los signos y síntomas que él te está refiriendo, por lo tanto tiene que ser veraz en sus dichos y en algún lado lo anotás. Se le hace saber al paciente que las decisiones que uno toma son en base a los signos y síntomas que él mismo refiere o manifiesta, por lo tanto sabes de su obligación de ser veraz en sus dichos. Es decir, una serie de recomendaciones que tienen que ver con asegurarse que el paciente entendió que la consulta no presencial no reemplaza la consulta presencial y que él asume ese conocimiento, acepta y sigue para adelante. Y una muy importante, tener una red de contención. La red de contención es saber que sea el paciente, que sé dónde vive y si tiene obra social o prepaga, porque por ejemplo, si es un paciente psiquiátrico, es un paciente que se te descompensa delante de la cámara, tenés que tener el botoncito para apretar, como para que la obra social, la prepaga o el SAME active la salida de una ambulancia para ese lugar y vos no te quedes de espectador o no cortes la comunicación y la persona se está descompensando en la casa. Muy importante, en los casos ahora de la pandemia hubo casos de pacientes muertos, de personas fallecidas, que después secuestro del cuerpo, porque por ahí se murió en la casa, qué sé yo, dicen, bueno, y la última consulta con el médico, y fue a través de telemedicina, bueno, ¿con quién? ¿A qué hora y qué día? Por eso el registro de esa consulta es muy importante. Sumamente importante eso. Un par de preguntitas más hacemos antes de cerrar ya. Sí, No sé sí, si como dijiste vos, tal como dijiste vos, Manuel, no hay ningún inconveniente en que si quieren, a través de ustedes, arman algún correo electrónico con todas las preguntas que ustedes reciben, después vos me las mandás a mí y yo se las contesto en los próximos Excelente. días. No sientan Excelente. que se termina la charla y se termina este contacto. Bueno, muchísimas gracias por esta predisposición, la verdad, porque las preguntas siguen siendo constantes y bueno, y la verdad que hay mucha gente interesada y agradecemos mucho tu predisposición, Vadim. Nos pregunta Pablo Rodríguez, en caso de una agresión física, que es algo que se da bastante actualmente en el contexto de la medicina, de un familiar del paciente o de alguien que ha llegado al médico, ¿cómo deberíamos actuar nosotros? Pregunta él. Hay que hacer la denuncia. Soy el autor del proyecto de ley que terminó en el aumento de pena al doble en los casos de hostigamiento cuando es cometida contra un médico en el ejercicio de la profesión. Hay que hacer la denuncia. Si no llegó a ser una lesión, si no llegó a ser una amenaza, la Ciudad de Buenos Aires tiene un código contravencional, que son conductas que no llegan a ser delitos, pero son contravenciones y tienen penas de arresto, trabajo comunitario, multa, y existe el hostigamiento. El hostigamiento es el maltrato verbal, que no llega a ser una amenaza, que no llega a ser un delito, pero es un maltrato verbal, o el maltrato físico, que no llega a ser una lesión, porque por ahí te zamarrearon o te pegaron un cachetazo y no llegaron a lesionarte. Entonces, esa ventana de conductas reprochables que no configuran delito
por ahí configuran una contravención que tienen una sanción. Mi recomendación es hacer la denuncia. Para aquellos que tienen, que son de la Asociación de Médicos Municipales, saben que me llaman por teléfono o que me escriben por WhatsApp y que la denuncia la hago yo. Si no tienen ese servicio, si no forman parte de la Asociación de Médicos de la Ciudad de Buenos Aires porque trabajan en otro lado, en la provincia de Buenos Aires o en una provincia, bueno, hagan la denuncia correspondiente. No debemos tolerar eso, no hay que naturalizarlo, porque llegamos hasta donde llegamos quizás un poco por naturalizar el maltrato, y no solamente hacia el médico. Hagamos un poco de memoria y veamos la cantidad de actos que hubo de violencia contra docentes. Yo tengo una charla donde muestro imágenes con pantallas de noticieros donde hubo agresiones a docentes, agresiones a empleados en un banco, agresiones a un empleado que estaba en la playa de estacionamiento de donde te lleva el auto la grúa y prendieron fuego la garita con el tipo adentro. Es decir, la gente está muy violenta. Como abogado que defiende médicos, mi recomendación es hacer la denuncia por todos y cada uno de esos hechos. En algunos la causa se archivará, en muchos otros nosotros hemos obtenido condenas. ¿Puedo hacer la última de mi parte relacionada con el COVID y el momento que vivimos y estamos viviendo? Es pérdida de chance por la pandemia. O sea, pérdida de chance terapéutica. Nosotros vemos mucho en los hospitales, sobre todo en los hospitales públicos, donde hay que reasignar recursos, sobre todo operaciones complejas, pacientes oncológicos, donde los tiempos no son los que necesita el paciente y el tiempo quirúrgico se extiende y muchos pacientes pasan de hacer lo que llamamos irresecables o ya no tratables quirúrgicamente. ¿Cuál tendría que ser nuestro accionar? Dejarlo especificado en la historia clínica, obviamente buscarle otro lugar donde tratarse, pero muchas veces no se lo encuentra. A ver, frente a una emergencia sanitaria, así como frente a un evento de víctimas múltiples, la ética individual cambia por la ética colectiva, es decir, que uno no toma las mismas decisiones frente a un caso análogo en un contexto de normalidad o en un contexto de evento de víctimas múltiples o de emergencia sanitaria. Así que eso es entendible y está previsto. Y está dentro de un marco legal que así lo establece, porque quien cierra la canilla de las operaciones es la autoridad sanitaria. Y a veces hasta tiene que ver con una cuestión operativa porque necesitas una cama en terapia intensiva asegurada y no la tenés. Así que lo principal es documentar que la resolución es quirúrgica, pero que hay una imposibilidad de resolverlo en los tiempos que la patología requiere, fundada en esto y esto. Anotarlo. En segundo lugar, si existe la posibilidad de derivación a algún lugar, hacer la derivación o pedir la derivación. Pero está previsto, y el derecho así lo entiende, en el marco de eventos de víctimas múltiples o de pandemia, que estas situaciones se generen y no traen responsabilidad para el médico, siempre y cuando haya explicado el porqué de esa de que esa cirugía no se llevó a cabo en el tiempo que se debió haber llevado a cabo. Excelente. No sé si hay alguna otra pregunta, chicos, del panel de comentaristas. Aldana, Carlos. No, solamente, quería que nos confirme Vadim si es, digamos, el seguro, digamos, este seguro que nos cubre a nosotros, nos cubre como personas, tanto trabajemos en provincia o en la ciudad, o sea, digamos, si estamos afiliados a esto, nos cubre en provincia y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires también. Para que quede aclarado. Si me preguntás por el seguro de la Asociación de Médicos Municipales, tiene alcance nacional. En todo el país, inclusive tiene cobertura para lo que es telemedicina y tiene cobertura para los actos de buen samaritano. Así que, en ese sentido, la póliza tiene ese alcance. Para que sepa el resto por ahí de la audiencia, que no sé si están al tanto, por ahí
Yo hice la residencia en un hospital de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y teníamos mucho contacto, pero sé que hay gente que no lo conoce directamente, hay profesionales que no lo conocen, porque no trabajaron en el ámbito de los que se llaman los hospitales de municipalidad. Gracias, Aldana, por la pregunta y el comentario. Nos piden ahí, después nos comprometemos nosotros a darles información sobre el contacto de médicos municipales para denuncias o consultas y demás. Para las urgencias jurídicas y para las denuncias, para aquellas personas que formen parte de la asociación, es el teléfono celular con el que se contactan conmigo, que es 1140608914. Esa línea de WhatsApp está habilitada a las 24 horas. También hay un 0800. ¿Lo repetimos? 114-060-8914. Esa línea de WhatsApp está habilitada a las 24 horas y hay un 0800-444-7348. Listo. Eso respondido. Lo más, el 0800 deriva a mi celular, no deriva a un call center. Lo más práctico es el WhatsApp, porque si yo estoy en una audiencia, en un juicio oral, o en un Zoom o lo que sea, el WhatsApp lo puedo contestar, en cambio la llamada no la puedo atender. Así que es lo más práctico y lo más seguro para comunicarse rápidamente. Yo puedo ir inclusive al hospital donde ustedes estén, si están haciendo un auxilio para SAME, al lugar de los hechos. En ese sentido, hay una disposición total para acompañarlos en esta difícil tarea que es ejercer la medicina a diario, no solamente en la Argentina, les puedo asegurar que esta problemática es a nivel mundial. Y hay otra cosa, los sistemas de salud no están dando abasto, acá y en ningún lado, y la gente lamentablemente hace responsable a los médicos, y los políticos prefieren escudarse en que la gente putea al médico y no poner la cara a ellos, frente a los zafarranchos que se hacen en las decisiones y en las administraciones de los sistemas de salud. Lamentablemente a ustedes les toca hacer la cara visible, quienes tienen el contacto con el paciente y con el familiar. Por eso esta idea de acompañarlos y no dejarlos solos. Muchas veces, el otro día estuve desde las 3 de la mañana hasta las 7 de la mañana en el Piñero, porque había una mujer arriba de una ambulancia, no había lugar para bajarla y bueno, no se conseguía cama para derivarla por la obra social. Así que esas situaciones son diarias, son cotidianas, por eso conozco la problemática y la frustración que implica a veces ser médico en un sistema público y privado que está totalmente incendiado y que los que le están poniendo el cuerpo para que funcione son ustedes. Pero bueno, la verdad que yo que conozco desde adentro la cocina y lo que pasa, para mí es un orgullo acompañarlos. A veces ustedes me dicen gracias Vadim. No, la verdad que es un orgullo acompañarlos en esta tarea que desarrollan a diario los hospitales públicos y en las clínicas y sanatorios privados también. Así que bueno, de mi parte, la predisposición total para estar al lado y en terreno. Para mí es difícil a veces concretar reuniones en el estudio, pero si me dicen pasar por el hospital, para mí es más fácil. Bárbaro, Vadim, un gran cierre para una gran charla, creo que ha sido eso, una linda charla entre toda la audiencia y se han respondido, hemos paseado por todos los temas importantes, creo que respondiste excepcionalmente y muy claramente todas las preguntas. Las que hayan quedado nos comprometemos a copiarlas y ver si te las podemos transmitir para completar la respuesta. Disculpen los que no han sido respondidos de manera inmediata en el vivo, tenemos un tiempo X para poder hacerlo, pero creo que como te decía, ha sido muy inclusiva la charla, hemos charlado sobre muchos temas muy, muy interesantes y muchas cosas que por lo menos en mi caso la mayoría no las conocemos, como vos dijiste al principio, no salimos a la práctica médica sin conocer bien de lo que estamos haciendo desde el punto de vista legal. Así que bueno, agradecemos inmensamente a todos los participantes, han sido alrededor de 100 participantes,
durante toda la charla, un lunes feriado. Muchísimas gracias a todos los comentadores, Carlos, Aldana, Facu, muchas gracias, y especialmente muchísimas gracias, Vadim, porque ha sido muy, muy útil, y la verdad que, de nuevo, un lunes feriado, tener tanta predisposición para charlar con nosotros es admirable. Muchísimas gracias por tu participación. Le vamos dando cierre a la charla, gracias a todos los que han participado, y bueno, nos encontramos en la próxima charla, que ya saldrá a las redes sociales, las fechas y demás, mantendremos al tanto.